Bienvenidos a la asignatura Planeación de la Comunicación. En esta sesión trabajaremos cuál es la función de la comunicación en las organizaciones. Los temas a tratar son comunicación, organización y comunicación organizacional. La comunicación se entiende como el querer decir algo a otro sobre el mundo, Aristóteles, la intención de quererme relacionar con el otro. En este sentido, ¿qué es la comunicación? La comunicación no tiene un carácter exclusivamente lingüístico, no solamente me comunico a través de las palabras. Hay comunicaciones no verbales, como por ejemplo el lenguaje proxémico, el lenguaje kinésico, el gestual y por ende también la presentación personal. La comunicación adquiere un sentido, adquiere una dimensión particular de acuerdo al contexto, de acuerdo a la necesidad en el que se dé. En este sentido, como podemos observar, no es igual comunicarse entre chicos que entre chicas. Nos fijamos en diferentes momentos, en diferentes acciones, tenemos intereses diferentes sobre nuestra mirada del otro. ¿Qué es entonces la comunicación? La comunicación no es simplemente un emisor y un receptor. La comunicación es un acto creativo entre dos personas que no se mide por el hecho de hacer cambiar al otro de opinión, sino porque juntos cambien la acción y se forme un sistema de interacción y reacción. Los axiomas de comunicación son las bases sobre las cuales gira este proceso humano. El primer axioma de comunicación es no es posible no comunicar, o mejor dicho, es todo comunica. Todo aquello que como ser humano, como emisor, expongo y propongo, comunica, lo tenga o no planeado. En este sentido, vamos a buscar entonces o vamos a mirar otro escenario de la comunicación y en este caso es la organización. La organización es un sueño hecho realidad, es una visión compartida por un grupo de personas. Pero, ¿qué es entonces una organización? En una organización confluye una serie de factores. En el primero, que existen personas capaces de comunicarse las unas a las otras. Segundas, que están deseosas de contribuir con la acción. Además, que llevan a cabo un propósito común y que finalmente comparten la comunicación, la voluntad de servir y ese propósito. ¿Cuáles son los procesos que caracterizan a una organización? Los valores, las normas, las pautas de conducta, los objetivos, los medios para alcanzarlos y las claves del contexto en el que se desarrolla esta organización. Entonces, ¿cuál es el papel de la comunicación en las organizaciones? En este sentido, debemos entender la teoría de la comunicación adaptada al contexto de la organización. No podemos hablar acá de simples emisores y receptores. La organización genera contenidos, genera un repertorio de ideas que se construyen a partir de la necesidad de ponerse en contacto con cada uno de sus públicos, las intencionalidades, las necesidades que tiene la organización de contactarse con este público particular o con los públicos en general. Desde este horizonte, la necesidad de entenderse crea un perceptor que trasciende el simple hecho del emisor y el receptor. ¿Qué es entonces la comunicación? La comunicación tiene que ver con los sentidos, con la percepción. Es un proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales con objeto de dar significado a su entorno. Aquí pone en juego los 5 sentidos. Aquí no solamente es lo que se ve y lo que se escucha, sino también el olfato, sino también la forma como se percibe, cómo se siente. Se pone en juego aquellas formas importantes de transmitir información para poder tener una acción sobre el otro. Tengamos en cuenta que entre más sentidos tenga un mensaje, más afecta la percepción del otro. Varias personas ven la misma cosa, pero la perciben de forma diferente. En este caso, entra en juego en este proceso de percepción el perceptor, el objetivo y la situación.
¿Qué quiere decir esto? El perceptor tiene unas actitudes, un motivo, intereses, experiencias y expectativas frente al proceso comunicativo, frente a aquello que la organización tiene la necesidad de decir, tiene la necesidad de comunicar. Y esto también se da en el marco de un objetivo, la novedad, el movimiento, los sonidos, el tamaño, el entorno y la proximidad que haya entre la organización y el público con el cual se está comunicando. Pero además hay una situación particular, hay un tiempo, hay un marco laboral, hay un marco social, hay una temperatura, hay una luz y un calor. No es lo mismo comunicar un mensaje a las 12 del día que comunicarlo a las 8 de la noche. No es lo mismo comunicar a niños que comunicar a adultos. No es lo mismo poder establecer o generar una imagen a partir del uso de una gama cromática amplia a generar un contenido a partir de la selección de uno o dos colores. ¿Qué es entonces la percepción? La percepción es aquello que deseamos ver. La percepción está mediada por la intencionalidad, está mediada por la necesidad, está interesada sobre la observación que yo hago de la organización, que puede ser o no puede ser la realidad. A veces la realidad es muy diferente a la percepción. ¿Qué es entonces la comunicación organizacional? Es una nueva visión del rol de la comunicación, tanto dentro como fuera de la organización, en la interrelación entre la organización y su entorno. Hay un ciclo estratégico que permite entender el proceso comunicacional y que permite evaluar al comunicador en la organización qué tan efectivos son los contenidos o mensajes que está estructurando para cada uno de esos públicos. Entonces, el primer nivel es la información, después sigue la divulgación, la relación de la organización con el público para el cual fue diseñado el mensaje o el contenido, la participación de ese público en esa intencionalidad comunicativa de la organización y finalmente el proceso de integración que se logra después que el público no solamente haya comprendido, interpretado y entendido el mensaje comunicativo de la organización, sino que lo integre como parte de su cotidianidad. Desde el punto de vista anterior podemos entonces entender tres áreas de acción de la comunicación en la organización: la comunicación institucional, la comunicación comercial y la comunicación interna. En la comunicación institucional, el objetivo del mensaje está relacionado con la institución, con la razón de ser de la organización, qué es, qué hace, a qué se dedica, cuál es su misión y visión, cuál es su objetivo organizacional, hacia dónde se dirige. En la comunicación comercial, básicamente se relaciona entonces con los productos o servicios que oferta esa organización a los diferentes públicos, es decir, se relaciona con la actividad. Y finalmente, pero muy importante porque es el soporte de las primeras dos, está la comunicación interna. La comunicación interna, en este caso, está relacionada con la cultura empresarial, con aquello que es la organización, con su carga axiológica, con las formas particulares que la diferencian de otras organizaciones que pueden estar en la misma rama. Esa forma particular de hacer, de desenvolverse, de encontrarse con sus públicos. En este sentido, generamos hoy un panorama global de lo que es la comunicación en las organizaciones. Durante el semestre estaremos profundizando en cada una de estas áreas. Gracias.